At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Benvinguts un dijous més a Fes la teva feina. Avui no hi és el presentador habitual, avui estic jo. El seu fill. Avui he vingut a presentar el treball de recerca de quart d'ESO realitzat amb un company. No tot, sols la part pràctica, la part en la que participa Jaime Arenas, un col·laborador de Canal Abismo d'Aragón i d'Abismo Aragón Ràdio. Tots dos els trobareu a YouTube. I hem de recordar que avui no hi haurà ficció sonora. Tot això quan torni el meu pare. Així que prepara't un cafè o un te que comencem. A través d'una comunicació bidireccional li van formular preguntes relacionades amb el Tercer Reich i la Segona Guerra Mundial. A la primera pregunta ens va contestar això. Buenos días. Vamos a ver si os puedo echar una mano con ese trabajo que estáis haciendo. Y vamos con la primera pregunta, ¿no? Que ¿por qué me interesa la primera mitad del siglo XX y concretamente pues toda la etapa del Tercer Reich? Habría seguramente muchas razones, pero yo creo que podemos dividirlas en varios puntos, ¿no? El primero de ellos, fue un conflicto, el de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo una escala global. De hecho, es el evento o el conflicto considerado más extenso y destructivo, ¿no?, en la historia de la humanidad, porque al final hubo involucrados más de 70 países y además afectó a millones de personas en todos los continentes. Es importante también porque el hecho de que fuera a escala global hizo que tras la Segunda Guerra Mundial hubo cambios fronterizos, hubo cambios en las relaciones geopolíticas y las relaciones internacionales entre los estados se vieron pues muy afectadas. Yo creo que ese punto, el de que fuera a escala global, es quizás la primera de las cuestiones que a la gente le llama la atención, ¿no? Que un conflicto que empezó en Europa se extendió al resto del mundo y tuvo una magnitud que hasta entonces nunca se había visto. Por otro lado, también llama mucho la atención cuando empiezas a estudiar la Segunda Guerra Mundial todo lo referente a la tecnología y a la innovación que se produjeron durante este conflicto. Claro, es cierto que la tecnología militar muchas veces va por delante de la tecnología civil y se llevan a cabo investigaciones en los que no se carecen de medios, ni personales ni materiales.
Con lo cual, cuando tienes, como era el caso de Alemania, a los mejores científicos del mundo y les das una total libertad en cuanto a la disposición de recursos, pues es cierto que es más fácil avanzar en determinados campos tecnológicos. Lo mismo con los ingleses, los americanos y los rusos. La necesidad de contrarrestar esos avances tecnológicos que llevaban a cabo los alemanes hicieron que impulsaran también sus proyectos de investigación, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, pues desde el radar que inventaron los ingleses, el motor a reacción de los alemanes, la bomba atómica de los alemanes pero que se han atribuido los americanos, los primeros ordenadores, los primeros submarinos, ya que hasta entonces lo que había era barcos con la capacidad de inmersión, los primeros cohetes que se utilizaron para bombardear Londres, como fueron las V2, y que posteriormente, de mano del jefe del proyecto, que era Wernher von Braun, pasarían a integrar la base de lo que fue el proyecto Apolo estadounidense, que hizo que el hombre llegara a la Luna. Por otro lado, tendríamos lo que es la dimensión humana, ¿no? Las vivencias de las personas que participaron en este conflicto. Tenemos miles o cientos de miles de historias individuales que nos han relatado tanto la literatura como el cine, como los propios testimonios de los protagonistas, pues de heroísmo, de sacrificio. Por supuesto, el tema del Holocausto y los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante el conflicto. Esto hace que, en cuanto a lo que sería la reflexión sobre la naturaleza humana y la ética que imperó durante el conflicto, pues nos haga ver esta etapa de la primera mitad del siglo XX como, desde mi punto de vista, realmente importante. Por otro lado, tendríamos otro punto, que es el político e ideológico, y es que nos encontramos frente a una lucha que opone sistemas ideológicos que son muy diferentes. Por un lado tenemos los fascismos o nazismos, lo que sería el eje, y por otro lado las democracias y el comunismo. Tenemos aquí tres sistemas, vamos a englobar a los del eje como fascismos, que sería el fascismo, comunismo y democracias, que son realmente diferentes entre ellos y que además cada uno de ellos llevaba a cabo una propaganda diferente a la del resto, incluso en el propio bando de los aliados, demócratas y comunistas, que lo que intentaban era ir sembrando lo que sería el después de la guerra de forma ideológica, ¿no? Además, desde mi punto de vista, este conflicto da fin a lo que sería el colonialismo y, por supuesto, al inicio de la Guerra Fría, que sería la gran guerra encubierta entre Estados Unidos y la URSS, una guerra en la que no se disparaban balas, pero que desde luego sí que tenía, pues un componente ideológico y político de enfrentamiento de dos grandes potencias. Es un poco lo que estamos viendo a día de hoy, ¿no? Ahora mismo ya estamos también en una especie de guerra fría entre lo que sería en este caso el bloque de la OTAN y el bloque de los BRICS, ¿no? Pues realmente la Segunda Guerra Mundial, desde mi punto de vista, dio lugar a esta guerra fría, que es lo que tenemos ahora. También es una época en la que, nos deja muchas lecciones, ¿no? Pues sobre todo las consecuencias de la guerra, el cómo un país democrático o un país que estaba organizado como una monarquía, pues puede terminar siendo un régimen totalitario, cómo existen esos peligros en la sociedad cuando se ignoran las desigualdades sociales y económicas que al final son lo que fomentan los determinados regímenes radicales, tanto de izquierdas como de derechas. Y luego podemos aprender mucho sobre toda la diplomacia, la cooperación internacional que se llevó a cabo durante la época, e incluso, pues quizás también aprender la lección de la necesidad, ¿no? de prevenir conflictos a esta escala.
Y luego, claro, tenemos el componente de, bueno, pues el humano y nacional en cuanto a lo que se llegaron a involucrar, tanto las naciones como las familias, porque al final muchas familias, no todas, ¿no? Pero muchas tienen historias personales que están, bueno, pues de alguna forma conectadas con ese periodo histórico, y eso hace que muchísima gente quiera investigar, quiera conocer lo que pasó en aquella época y lo que vivieron sus abuelos. Yo personalmente empecé a leer sobre la Segunda Guerra Mundial y a interesarme sobre ella con, yo creo que unos 12 años. Y la verdad es que desde entonces he ido pasando desde la historia del conflicto más puramente bélico a lo que hay detrás del conflicto bélico, ¿no? Como son las ideologías de la primera mitad del siglo XX y sobre todo los diferentes movimientos políticos y filosóficos que llevaron al final a Europa a estar en guerra y extenderla al resto del mundo. Dentro de la persona de Adolf Hitler, ¿qué crees que puede diferenciar de cualquier otra persona? De lo más extraño a lo más talentoso. Bueno, respecto a la figura de Adolf Hitler, pues es una figura muy controvertida, ¿no? Tanto en lo político, digamos lo que sería su vida pública, como en lo personal, que sería su vida privada, ¿no? O sea, por un lado tenemos a un hombre que proviene de una familia más o menos humilde, que además de vivir durante su juventud en la pobreza, pues se vio rechazado por la sociedad. De hecho, hay que recordar que no le admitieron, ¿no?, en la Escuela de Bellas Artes, y que de haber sido así, pues seguramente no habría pasado todo lo que pasó. Y pese a la imagen que se tiene de él como pues, una persona bastante histriónica y podríamos decir que casi histérica en sus discursos, lo cierto es que era un hombre bastante tranquilo en su vida privada, era vegetariano, no bebía alcohol, tampoco fumaba, bueno, pues era una persona que disfrutaba mucho de las largas conversaciones con una taza de café, que disfrutaba de la naturaleza y de los paseos por los bosques. Sin embargo, ya desde sus inicios en la política, él interiorizó mucho la idea de la traición a Alemania, ¿no?, o puñalada por la espalda, como se suele decir, al pueblo alemán tras el armisticio de la Primera Guerra Mundial. Y en ese momento empieza a radicalizar sus ideas políticas. De hecho, si se lee el Mein Kampf, podemos apreciar cómo está extremadamente influenciado por la ariosofía y por la teoría del superhombre. De hecho, tiene otro libro que es muy poco conocido, que se llama Siewert's Book, que es un libro que, bueno, profundiza mucho, ¿no?, sobre los temas que menciona en Mi lucha, pero en particular sobre la teoría del Lebensraum, que traducido sería algo así como el espacio vital alemán, que es lo que él consideraba que Alemania, o mejor dicho, el pueblo alemán, merecía para poder tener, digamos, un espacio en el que vivir pues con los suficientes recursos y en paz. Hitler, además, era una persona que, bueno, se metió en política de casualidad, porque le enviaron a espiar, ¿no? Como miembro del ejército, le enviaron a espiar los mítines del Partido Nacional Socialista. Y bueno, pues lo cierto es que le mandaron a espiar, pero le gustó. Se subió a dar una especie de primer discurso en una cervecería y bueno, pues a partir de ahí, digamos que se hizo el líder del partido y empezó su ascenso. El ascenso, como sabéis, tuvo un impasse en el 23, cuando intentan dar el putsch de Múnich y es encarcelado, y precisamente, ¿no?, es durante ese encarcelamiento cuando con Rudolf Hess escribe Mein Kampf. Rudolf Hess es el que iba, digamos, tomando nota y apuntando todo lo que Hitler le dictaba. Rudolf Hess, que se convertiría en su lugarteniente y en su mano derecha hasta que realiza ese famoso viaje a Escocia en solitario, que nadie sabe el motivo. Él dijo que era para intentar
firmar la paz entre Gran Bretaña y Alemania, pero lo cierto es que a día de hoy es un poco desconocida y un poco oscura esa historia. Hitler era un amante de las artes, pero él no era un gran artista. Sí que es verdad que pintaba acuarelas. Hay muchísimas acuarelas, sobre todo en colecciones privadas, entonces podemos decir que bueno, pues era un pintor quizás con un nivel un poquito por encima de un pintor aficionado, pero yo no podría llamarlo artista. Sin embargo, también era un amante de la arquitectura, y prueba de ello es que a Albert Speer, que era ministro suyo y arquitecto, le encarga la construcción de Germania, que se ubicaría donde está el actual Berlín, que se iba a convertir en la capital del Reich de los 1000 años, ¿no? Del Tercer Reich, en el que planificaron pues un arco del triunfo, la gran cúpula del pueblo, todo con unas dimensiones gigantescas, unas dimensiones colosales. E incluso se planificaron unas autopistas que iban por el subsuelo de Berlín hasta el centro para que esa gran cúpula, la cúpula del pueblo, que podía o iba a albergar a 1 millón de personas, pues bueno, pues tuviera la gente acceso, ¿no? Digo lo de las autopistas porque es curioso que todavía las autopistas se conservan, aunque están cerradas al público, pero esos túneles existen, ¿no? Y bueno, pues supongo que si eres historiador y con permiso se puede visitar, porque yo he visto algún documental y alguna foto y algún vídeo sobre estas. En cuanto a si era más talentoso o no que otras personas, yo creo que Hitler fue bastante influenciado por personas que vieron en él a un líder carismático, pero que desde luego no tenía la formación académica ni política que podían tener otros. Uno de ellos, al que yo considero que es el guía y el consejero de Hitler, fue Friedrich Eckart. Entonces, Hitler se rodeó de una serie de personas bastante influyentes que consiguieron que esa persona que tenía carisma convertirlo en un líder, un Führer, como decían ellos, prácticamente a nivel de un dios. Por lo tanto, hay que pensar que las SS prácticamente crearon una religión en torno al Führer, y de ahí también viene un poco el fanatismo. ¿Qué piensas sobre el pensamiento alemán y cómo ha afectado en la sociedad desde el principio de la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, supongo que por pensamiento alemán os referís a la filosofía nacionalsocialista. Es complicado porque el nacionalsocialismo, por un lado, tiene un componente, que es el nacionalismo, que, digamos, es lo que utilizaron los nazis mediante la propaganda, sobre todo liderada por Joseph Goebbels, para influir en la mentalidad del pueblo alemán y fomentar el odio racial, la lealtad al Führer, incluso ese espíritu de sacrificio por la nación, ¿no? Y lo hicieron de forma que el pueblo alemán asumió que estaba bien que hubiese por parte del gobierno nazi un control totalitario, ¿no? Lo que podríamos denominar como dictadura. Entonces, claro, con ese control total que se tenía sobre la sociedad alemana y con toda la propaganda que hacía que los alemanes estuvieran de acuerdo, pues iban moldeando poco a poco la sociedad, pues militarizándola. Ahí tenemos las escuadras, primero las SA y luego las SS. Existía una censura contra los opositores políticos y disidentes, a los que directamente a los disidentes muchas veces los eliminaban, y de hecho se iba creando un clima preguerra, ¿no? Este nacionalismo tenía aparte de todo el tema racial, que es importante, pero luego hablaremos de ello, tenía un punto importante, ¿no?, en cuanto a la expansión territorial, porque la ideología nacionalsocialista promovía la idea del Lebensraum y entonces justificaba la expansión territorial concretamente hacia el este, para pues asegurarse esas tierras y esos recursos para que el pueblo alemán pudiera vivir. De hecho, este es
el motivo principal de la invasión de Polonia, que es lo que marca el inicio de la guerra. Y además también esto lo que hace es que, digamos, se rompe un poco el orden internacional que estaba establecido hasta ese momento, porque Hitler lo que hace en el periodo entre guerras es romper el Tratado de Versalles y rearmarse y remilitarizar Renania, anexar Austria y los Sudetes en Checoslovaquia, con lo cual, digamos que intenta imponer al resto de la comunidad internacional sus ideas. La influencia sobre la sociedad, fueron digamos, de un lavado de cerebro total al pueblo alemán, que veían con buenos ojos pues todas estas medidas totalitarias que se llevaban a cabo. Es cierto que muchos alemanes no tenían conocimiento de lo que sucedía en los campos de exterminio y que seguramente de haberlo conocido lo habrían rechazado. Pero la cuestión es que la propaganda y el control era tan bestia que en la sociedad alemana, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, pensaban que vivían poco menos que en el paraíso, ¿no? En un paraíso, en un Valhalla ario ideal, y por lo tanto, pues la mayoría de la población estaba de acuerdo con los nazis. Bueno, de hecho, ganaron las elecciones, ¿no? Y así es como llega Hitler a ser canciller de forma demócrata, si bien es cierto que ya como partido político e incluso presentándose a las elecciones llevaban a cabo acciones contra sus opositores que de democráticas no tenía nada, ¿no? Las SA, por ejemplo, que se crearon, digamos, para defender los mítines, para proteger los mítines de otros grupos políticos, luego eran los que atacaban a otros grupos políticos. Supongo que habréis estudiado, y si no conoceréis, y si no lo buscáis, lo que resultó ser la noche de los cristales rotos. Bueno, pues al final el marcar a los judíos como enemigos de la patria para focalizar la ira, pero también la frustración de los alemanes por haber perdido la Primera Guerra Mundial, ayudó muchísimo a la radicalización de las ideas en aquella época, aunque si las hubieran analizado con algo de detenimiento, seguramente la mayoría no habrían aceptado todo el tema racial y expansionista. Porque respecto a lo que era la parte socialista del nombre, la ideología política, era un partido más o menos de izquierdas, en realidad, aunque ahora se identifique con la ultraderecha. Pero lo cierto es que era un partido que igual que el fascismo, abogaba por la protección del trabajador. De hecho, tenían sindicatos, construyeron incluso una ciudad de vacaciones para los trabajadores, crearon la Volkswagen para que todos los alemanes pudieran tener un coche, creaban productos como de primera necesidad, como podían ser radios o pequeños electrodomésticos a un precio realmente reducido. O sea, es decir, realmente sería un socialismo con algunos tintes incluso de lo que luego hemos conocido como comunismo. Pero la diferencia entre ese socialismo y el comunismo, porque a nivel de totalitarismo era exactamente igual, es que sí que permitían la iniciativa privada y permitían que se crearan empresas que han llegado además a muchas de ellas hasta nuestros días, que fomentaban el trabajo, pero es verdad que siempre bajo la batuta del Estado. Por lo tanto, tenemos un régimen socialista que permite la inversión privada y que realmente lo que hizo eso fue que se convirtiera en una de las grandes potencias, si no en la primera del mundo en aquella época. Luego, como digo, está la parte racial y expansionista,
que sería, bueno, pues la parte que obviamente ha quedado en la historia negra de Alemania y yo creo que de toda Europa, ¿no? Pero realmente la sociedad alemana estaba hipnotizada por el nazismo e incluso después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues se estudia mucho porque hubo mucha gente que al terminar la guerra seguía convencida de que lo habían hecho bien. Y si profundizáramos en el tema, incluso hay gente que es negacionista del Holocausto, a pesar de todas las pruebas que existen, y que consideran que, una vez más, pues los aliados, en este caso Estados Unidos y la URSS, la antigua Unión Soviética, por medio de la propaganda contaron, bueno, pues un montón de mentiras y que se ha visto oscurecida la historia del nacionalsocialismo precisamente por esta propaganda posterior a la guerra, cosa que si te pones a estudiar pues te das cuenta de que seguramente las atrocidades que se cuentan se cometieron y ya está, y no hay más vuelta de hoja. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo el mayor genocidio de la historia hasta el momento, contra los judíos. ¿Por qué crees que se dejó realizar esta locura contra la raza humana? ¿Y cómo duró durante tanto tiempo sin ser detenido? Bueno, respecto al Holocausto, ¿no? Al genocidio que se cometió sobre los judíos, la verdad es que no fue una sola razón por la que se permitió, ni siquiera una sola razón por la que se llevó a cabo, ¿no? Por un lado tendríamos, como es obvio, el racismo y la creencia en la supremacía aria derivada de la ariosofía o el arianismo que empapaba esa ideología, sobre todo de principios del partido nazi, pero que realmente era anterior, ¿no? Ellos creían que eran una raza superior y por tanto, pues bueno, veían a los judíos como una amenaza racial y cultural para lo que sería o lo que ellos denominarían la pureza racial y por lo tanto también respecto a la prosperidad de Alemania, ¿no? Además, los nazis, a través de la propaganda, difundieron la idea de que los judíos controlaban pues lo que sería Alemania a través de la banca, los medios de comunicación, y que lo que estaban buscando era la destrucción de Alemania desde dentro. ¿En qué derivó esto dentro de lo que sería la ideología nazi? En la deshumanización, ¿no? de estas personas. Fueron considerados y además retratados pues como auténticos enemigos del pueblo alemán, como parásitos, y claro, esto lo que hizo fue permitir, o más que permitir, justificar la persecución que se llevó a cabo contra ellos y que terminó pues en los campos de exterminio. Es verdad que había factores ya históricos y culturales previos, ¿no? El antisemitismo en Europa, lo cierto es que viene incluso de cuando los reyes católicos expulsaron a los judíos allá por finales del siglo XV, y podemos decir que las raíces que hay en Europa respecto del antisemitismo son muy profundas, ¿no? Hay muchos prejuicios religiosos, económicos, sociales, y esto es una de las cosas que los nazis aprovecharon, ¿no? Ya existían estas actitudes previas, pues ellos lo aprovecharon. Obviamente culparon a los judíos de la derrota en la Primera Guerra Mundial, como ya hemos comentado, ¿no? Y que fueron ellos, poco menos, los que llevaron a cabo la firma del Tratado de Versalles y por lo tanto eran los culpables de esa puñalada por la espalda que había sufrido Alemania. Estaban en aquella época en un momento en el que había una grave crisis económica y social. Veníamos, si lo recordáis, de la Gran Depresión de 1929, y Alemania fue muy afectada por esta crisis, y además en concreto en Alemania se convirtió en una crisis económica realmente severa. Obviamente, ¿qué hicieron respecto a la crisis económica los nazis? Culpar a los judíos de especulación financiera y además de aprovecharse de toda esta situación económica, buscando asimismo
un chivo expiatorio y definiendo como tal a los judíos para que el pueblo en general pues desviara un poco la atención de otros problemas que tenía Alemania. Una vez llegan los nazis al poder, el culpar a los judíos de todas estas cosas que hemos estado hablando, digamos que unifican todos los problemas bajo un enemigo común, que es el judío, y por lo tanto, como ya hemos comentado, todo el descontento de la población pues lo derivan hacia este enemigo externo para ellos, que eran los judíos. Como había, con la consolidación del poder nazi, del partido nazi, había un control político total, pues esta eliminación de los judíos, primero metiéndolos en guetos y campos de concentración y después llevándolos a campos de exterminio, claro, pues conseguían eliminar opositores políticos, eliminar opositores económicos y sociales, y hacía también que los nazis, los propios nazis, se enriquecieran y tuviesen todavía más recursos. ¿Cómo se llevó a cabo esto? Bueno, al principio, en 1965, se promulgan lo que son las leyes de Nuremberg, las leyes raciales en las que determinaban hasta qué punto una persona era judía o no. Bueno, marcaron ahí unas restricciones ya sociales de matrimonios entre judíos y alemanes y bueno, ese tipo de cosas. Y claro, el Holocausto realmente fue, digamos, la culminación de todas estas políticas antisemitas que fueron poco a poco agrandando o acrecentando la discriminación que desde un punto de vista muy frío había sido una discriminación legal, como os digo, las leyes de Nuremberg, pero que culminan con esa deportación y el asesinato masivo de los judíos. Además, claro, cuando empieza la guerra, los alemanes empiezan a ganar territorio para ese Lebensraum y lo que hacen es, desde su punto de vista, limpiar de parásitos, es decir, eliminar físicamente a los judíos, pero no solo a los judíos, sino también a otros grupos que ellos consideraban indeseables, ¿no? Pues como por ejemplo, pues testigos de Jehová o los gitanos, también fueron pueblos o grupos sociales muy, muy afectados. ¿Cuál es la historia de por qué se permitió? Primero es porque antes y durante la guerra muchos países mostraron una gran pasividad, ¿no? Ignoraban, desde mi punto de vista, o minimizaban las atrocidades que se estaban cometiendo y, por lo tanto, los nazis llevaban a cabo todas estas políticas sin que hubiese una gran repercusión a nivel internacional. Con lo cual, si tienes al pueblo convencido y desde fuera no se dice nada, digamos que en este caso pues tenían un poco de vía libre, ¿no? Se podría hablar quizás de una falta de resistencia internacional hacia todo este tipo de acciones. Y por otro lado, también ocurrió que hubo muchas restricciones migratorias de muchos países que negaron a los judíos entrar en sus países como refugiados, con lo cual estos judíos se quedaron, digamos, atrapados en Europa, que ya estaba bajo el control nazi, y bueno, pues poco a poco fueron cazados y eliminados. Lo cierto es que el Holocausto como tal pues es una combinación, ¿no?, de odio ideológico, de crisis social, de crisis económica, ayudado o implementado por la propaganda estatal, además una maquinaria gubernamental que se dedicó a la destrucción de los judíos y, como digo, y de otros grupos también perseguidos, y lo cierto es que constituye efectivamente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial el mayor genocidio conocido por la humanidad, aunque posteriormente es verdad que el comunismo soviético cometió un genocidio mayor, pero bueno, no es el tema. Y lo cierto es que ha quedado como una de las grandes manchas
en la historia de Alemania y para mí de toda Europa. Hitler empezó la Primera Guerra Mundial siendo un soldado y terminó como cabo, y empezando la Segunda Guerra Mundial él, siendo el Führer de Alemania. ¿Cómo crees que Hitler llegó a canciller? ¿Por qué era buen estratega o un gran manipulador? Bueno, la verdad es que esta pregunta es complicada porque no hay un motivo único, ¿no? Tampoco se puede decir si Hitler era un gran estratega, un gran comunicador, un gran manipulador. La verdad es que fueron tantos los factores que llevaron a Hitler a ser canciller el 30 de enero del 33 que habría que pegarnos horas, ¿no? Hablando sobre esto, porque principalmente fueron factores políticos, económicos, sociales y, por supuesto, individuales en cuanto a su persona. Pero es que también había factores ideológicos, también había factores que podríamos llamar religiosos. Si tenemos en cuenta el contexto económico, era el de la Gran Depresión, ¿no? Después de la Gran Depresión en el 29, y estamos hablando de que era una época de una crisis económica brutal, donde Alemania estaba intentando pagar las reparaciones de guerra que les había impuesto el Tratado de Versalles, había un desempleo masivo, la pobreza estaba generalizada, el descontento en la sociedad era pues muy profundo, había incluso desesperación social, porque había mucha gente que estaba dispuesta a apoyar soluciones radicales siempre y cuando tuvieran algo que llevarse a la boca para comer, ¿no? Por lo tanto, en cuanto a las causas, pues la verdad es que son muchísimas. El descontento con el Tratado de Versalles creó una especie de indignación nacional porque se percibía como que era humillante y castigador, por así decirlo, ¿no? Porque las reparaciones que imponía Alemania y las limitaciones militares pues fueron muy explotadas por los nazis, prometiendo, por así decirlo, que iban a restaurar el honor y la grandeza de Alemania. Y todo esto además rebozado con una idea de revanchismo en el que los nacionalsocialistas decían pues que no solo iban a rechazar el Tratado de Versalles, sino que además pues iban a recuperar los territorios perdidos, iban a, digamos, a poder volver a tener un gran ejército, a tener una gran economía, y esto, joder, en la gente, en la población, pues claro, que estaban, digamos, ansiosos por recuperar todo el prestigio que habían perdido, pues hizo mucha mella. Además, tenemos que tener en cuenta que la República de Weimar había fracasado, o sea, la democracia parlamentaria alemana en aquella época se percibía desde el punto de vista social como muy ineficaz, porque además era realmente inestable debido a los cambios de gobierno que eran muy frecuentes y a la falta de confianza que había en las instituciones por parte del pueblo, y eso lo que hizo fue que se crease una polarización política enorme, ¿no? Entre partidos además muy extremos, como podía ser el KPD de los comunistas o el Partido Nacional Socialista de los nazis, que polarizó a la sociedad y por lo tanto debilitó a los partidos más demócratas o más de centro, ¿no? O sea, es decir, es como si ahora, vamos a poner un símil y por favor que se entienda, es como si toda la sociedad empezaran a votar a Podemos y a Vox y el Partido Socialista y el PP perdieran muchísima fuerza, haciendo que la polarización, esa ruptura ideológica en la sociedad, pues fuese mayor de lo que es hasta ahora, ¿no? Por supuesto, en cuanto a las características o a las cuestiones individuales de Hitler tenía una oratoria, yo creo que carismática, que cualquiera que vea un discurso de Hitler va a ver que, bueno, era un orador eficaz, que era capaz de inspirar esperanza y de motivar a las masas con ese discurso tan emocional,
tan visceral, con esas subidas de tono, con esa gesticulación de las manos y ese lenguaje no verbal. Y claro, tenía un discurso que quizás hoy podríamos denominar populista, pero que desde luego apelaba a las emociones para conseguir ese convencimiento de las masas, y que desde luego prometía soluciones claras y directas, con lo cual era algo que calaba muy hondo en todo aquel que iba a verlo. Por supuesto también se apoyó en esa propaganda de Goebbels, que bueno, pues ya hemos hablado antes, ¿no? Pero era una propaganda en la que utilizaba los medios de comunicación para difundir el mensaje de una forma realmente eficiente, en la que pues incluía los carteles, las películas, los mítines multitudinarios, los programas de radio, la instauración de personas influyentes en las comunidades para que replicaran el mensaje del nacionalsocialismo. Y claro, eso hizo que al final la opinión general pues les fuera siendo favorable. Además, tuvo el apoyo de las élites, porque al haberse radicalizado y polarizado tanto la política en Alemania entre comunistas y nacionalsocialistas, los industriales, los banqueros, por supuesto militares de alta graduación, veían en Hitler a una figura que quizás era capaz de frenar el comunismo y estabilizar la economía, ¿no? Quizás también por lo que hemos comentado antes, de que era un socialismo, pero que permitía esa inversión y esa economía privada. Claro, incluso hubo gente como Franz von Papen que creyeron que podían controlar a Hitler, ¿no? Y usarlo para sus propios fines. Por lo tanto, en este caso, a nivel político, pues se facilitó su nombramiento como canciller, pero desde luego todas esas élites que apoyaban a Hitler, porque obviamente con el comunismo no iban a poder pues seguir con sus negocios y con su vida, fueron, yo creo que también bastante determinantes. ¿Qué más había? Bueno, pues por supuesto hubo maniobras políticas que yo creo que pueden ayudarnos a definir a Hitler también como un buen estratega, más allá de que fuera manipulador o no, pero era un buen estratega, ¿no? Y lo cierto es que, pues tuvo una estrategia parlamentaria bastante efectiva, ¿no? Porque aunque perdió creo que fue en noviembre del 32, perdió las elecciones, seguía siendo el partido mayoritario del Reichstag. Y esto, pues claro, lo coloca en una posición clave para negociar. ¿Qué ocurre? Que aunque no es el partido mayoritario, o sea, aunque no tiene la mayoría absoluta, tiene la mayoría en el Reichstag, y Hindenburg, que en aquella época era el presidente de Alemania, fue bastante presionado, la verdad, tanto por los conservadores como por las élites de las que acabamos de hablar. Y lo que hace es designa a Hitler como canciller, desde mi punto de vista, en un intento para estabilizar el gobierno y evitar un colapso político. En cuanto a la faceta manipuladora, desde luego el partido nazi utilizó el miedo, inculcó la idea del temor al comunismo, de la amenaza de una revolución comunista que era parecida a la que había pasado a Rusia, y de que todo iba a volverse pues más gris, ¿no? Por así decirlo, porque el comunismo se veía como una ideología gris. Y claro, esto hizo que muchos sectores de la sociedad, aunque no estaban convencidos de que Hitler fuera la solución, sí que lo vieron como un mal menor. Y luego, dentro de lo que fue el uso del miedo, pues se utilizaron las Sturmbannbildung, las SA, ¿no? Las conocemos como SA, que eran esas escuadras de miembros del partido que iban uniformadas, se podría decir que era una organización paramilitar, y que se dedicaban pues a intimidar a los opositores políticos, que ayudaron a crear una atmósfera, digamos, de miedo a todo aquel que no estuviera de acuerdo con el partido nazi. Pues protagonizaron
agresiones en la calle, destrucción de comercios, y al final se convirtieron en un brazo militar del propio partido nazi. Yo creo que es también el uso del miedo dentro de la manipulación que llevó a cabo el partido nazi fue algo bastante importante. Vamos, yo creo que la llegada de Hitler al puesto de canciller no era inevitable, pero desde luego en el contexto histórico del que estamos hablando, en el que convergen la crisis económica, la debilidad política, el nacionalismo extremo, el descontento social, fue, yo creo que la única salida que en aquel momento Hindenburg, incluso algunos grupos que por entonces eran demócratas, vieron para dar una solución a la inestabilidad política de Alemania, que realmente era crítica, ¿no? Y por eso, en cuanto a si Hitler era más estratega o más manipulador, yo creo que tenía de las dos cosas, ¿no? Fue un buen estratega a nivel político y fue un buen manipulador. ¿Cómo crees que en un periodo tan corto de tiempo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial apareciera tanta tecnología que cambiara el rumbo de la historia? Bueno, el tema de los avances tecnológicos en la Segunda Guerra Mundial, e incluso ya antes de la Segunda Guerra Mundial, pues fundamentalmente yo lo encuadraría en dos cuestiones, ¿no? La primera es la personal y la segunda es la material. En cuanto a la cuestión personal, Alemania tenía a algunos de los mejores científicos del mundo, de eso no cabe la menor duda, y en cuanto a la material, pusieron el gobierno todos los medios posibles, tanto personales como humanos, tanto mano de obra como recursos materiales, para que estos científicos pudieran investigar. De hecho, aunque es cierto que las investigaciones que se llevaron a cabo lo fueron en pos de los avances militares, ¿no? De construir esas famosas Wunderwaffen, esas armas maravillosas del Tercer Reich, lo cierto es que luego tuvieron, por supuesto, aplicaciones civiles, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos al Messerschmitt, que es el primer avión a reacción del mundo, y bueno, pues luego es algo que utilizaron todos los países. Tenemos la cohetería de von Braun, que luego se utilizó para llegar a la Luna. De hecho, von Braun, a través de la operación Paperclip, que es la operación que llevaron a cabo los americanos durante la guerra y después de la guerra para llevarse el talento alemán a Estados Unidos, a von Braun lo hicieron director del laboratorio de cohetería de la NASA. O sea, cogieron a un científico nazi, aunque luego él dijo que no era nazi, pero bueno, eso es otra cuestión, y se lo llevaron para que diseñara todos los cohetes Apolo con los que en la Guerra Fría los americanos llegaron a la Luna. Lo mismo hicieron los soviéticos, de todas formas, también iban intentando coger a todos los científicos alemanes que podían para llevárselos para que investigaran para ellos. Claro, si tenemos en cuenta que te construyen plantas y laboratorios con todos los recursos al alcance de un país como era Alemania en ese momento, que era una gran potencia, y juntas a los mejores científicos con fines muy concretos, como son el desarrollo armamentístico, lo que consigues es que el avance que en una época de paz hubiese costado 30 o 40 años se haga en apenas una década. De hecho, tal es así que, por ejemplo, se consiguió la fabricación de los submarinos tipo 21, que fueron los primeros submarinos reales, porque lo demás eran barcos sumergibles, ¿no? Los tipo 7C, por ejemplo, los famosos submarinos, entre comillas, de los U-boats de las manadas de lobos, realmente navegaban en superficie y cuando detectaban a su presa era cuando se sumergían para atacar. Por ejemplo, los alemanes investigaron muchísimo todo el tema de la potencia atómica y nuclear. De hecho, desde mi punto de vista, ellos ya habían inventado la bomba atómica. Otra cosa es que no se atreviesen a tirarla, y el proyecto Manhattan de Estados Unidos no fue más que replicar el proyecto atómico nazi
pero que al final eso ya estaba inventado. De hecho, Kammler, que era coronel de las SS, era un científico alemán que estaba, dirigiendo muchos de los proyectos científicos. Consideraba ya la bomba atómica algo desfasado y estaba ya pensando en otro tipo de armamento. Hay un montón de tecnología que se inventó durante el Tercer Reich que podría ser incluso exótica, ¿no? Tenemos el caso de Die Glock, que es un artefacto con forma de campana, de ahí su nombre. Die Glock significa campana, la campana en alemán, que no se tiene muy claro qué hacía, ¿no? Era una especie, desde mi punto de vista yo creo que era una especie de giroscopio, que lo que estaba buscando era una especie de motor antigravitacional con el que sustentar las naves, los aviones, ¿no? Para que volaran. Por supuesto, dentro de la literatura popular, pues se ha dicho que incluso era una máquina para viajar en el tiempo, cuestión esta que considero que es pura fantasía, pero es cierto que, por ejemplo, la Die Glock se conoce su existencia, pero nunca se encontró, solamente se encontró el laboratorio donde estaba, digamos, o instalaciones, mejor dicho, ¿no? Que es una estructura circular de hormigón, de donde se colgaba este artefacto con cadenas, y no sabemos muy bien qué es lo que hacía, pero desde luego ahí está. También tenemos, por ejemplo, los famosos ovnis nazis. De esto sí que han llegado hasta nuestros días los planos de diferentes naves que tienen forma de platillo volante, ¿no? Del platillo volante que podríamos nosotros conocer ahora de marciano. Y que, pues luego no llegaron, o no se sabe si llegaron a construirlos o no, pero desde luego los planos han llegado, y lo que sí que sabemos es que tanto los Vril como los Hanebu, que era el nombre de estas naves, los americanos los intentaron replicar. Yo no sé si llegaron a fabricarlos o no, porque sí que es verdad que la revista Life publicó una fotografía, ¿no?, entre un caza de la USAF y una nave Hanebu, pero yo no sé si esa foto no está manipulada. Lo que sí que está claro es que existieron y que los alemanes, lo intentaron, los americanos lo intentaron replicar. Luego, por ejemplo, tenían un cañón ametrallador eléctrico que tenía 250 kilómetros de alcance, ¿no? Que eso es una barbaridad. Estaban intentando, esto lo hizo ¿cómo se llama? El doctor Zippermeyer, que no me salía. Intentó crear un rayo torbellino, ¿no?, que era bastante curioso, y que de hecho dicen que lo construyó en una factoría que estaba en la Selva Negra, y era una especie de cañón, por así decirlo, que tenía una forma de L y que lanzaba como paquetes de aire a mucha presión y a mucha distancia, y que ese aire a presión destruía objetos, ¿no? Pues son un montón de armas, o que pueden ser incluso legendarias, pero que sí que es cierto que al final, poco a poco, pues se van descubriendo que existen los planos y que han sido utilizadas posterioridad, ¿no? Por supuesto, hay que hablar, aunque sea un tema un poco tabú, de los avances médicos que se llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, con la experimentación de prisioneros de los campos de exterminio, ¿no? El más famoso quizás de ellos, de los que lo llevaron a cabo, fue el doctor Mengele. Pues sometía a los prisioneros a fríos extremos, calores extremos, presión, operaciones, y claro, al final pues esto hace que, como cuando se investiga, y que se me entienda bien el símil, con un conejillo de Indias en un laboratorio, pues cuando se te muere, pues pruebas con otro, así hasta que te sale bien, ¿no?
pero claro, en este caso estaban haciéndolo con personas. Y lo cierto es que, aunque desde luego hay que calificar estas prácticas como auténticas atrocidades y por supuesto crímenes contra la humanidad, lo cierto es que fomentaron muchísimo los avances en medicina y las cosas como son. Así es. Entonces, bueno, yo creo que la tecnología del Tercer Reich, pues bueno, yo creo que he hecho un pequeño resumen de por qué se avanzó tanto, ¿no? Jaime, sabemos que la tarde del 30 de abril de 1945 el ejército soviético entraba por los jardines de Cancillería del Reich y se encontraba con un agujero lleno de cenizas y sin señales del cuerpo de Adolf Hitler. Un cuerpo que podía estar vivo y fuera de Alemania, un cuerpo sin vida pero escondido por los alemanes, o un cuerpo rociado y quemado en gasolina. ¿De qué teoría eres tú? ¿En cuál crees y en cuál te gustaría creer? Bueno, respecto a la muerte de Hitler, es cierto que hay bastantes teorías, siendo la principal y la versión oficial que Hitler se suicidó en el Führerbunker el 30 de abril de 1945, más o menos pues a las 3 o las 4 de la tarde después de comer, ¿no? Habían pasado unos días bastante complicados porque veían que el cerco soviético sobre Berlín se estaba estrechando. Hitler además se sentía traicionado, parecía que la providencia, esa que le había guiado durante toda su vida, le había abandonado, y por lo tanto toma la decisión, según la versión oficial, de suicidarse. En principio se suicida junto con Eva Braun en una camareta que había al lado de sus aposentos. Eva Braun ingiere una pastilla de cianuro y Hitler lo que hace, además de la pastilla de cianuro, es dispararse en la cabeza. Posteriormente, los guardaespaldas de Hitler lo que hacen es suben los cuerpos al exterior del Führerbunker, que se encontraba justo al lado de la Cancillería. Los arrojan a un agujero que previamente habían cavado y con alrededor de unos 70 litros de combustible que habían logrado reunir, incineran los cuerpos. Sobre esta teoría, es la que más apoyan los historiadores. Tenemos testimonios de Otto Hans y Heisling que estaban presentes allí. En cuanto a los restos que se encontraron y que los presentes dijeron que pertenecían a Hitler, la identificación mediante la dentadura fue positiva. El dentista personal de Hitler dijo que efectivamente los dientes de Hitler coincidían con los de la calavera y por lo tanto, bueno, pues es la versión más aceptada, ¿no? Hay otra teoría que quizás es la que más fuerza tiene dentro de lo que sería el conspiracionismo, y es la que defiende que Hitler en última instancia se habría escapado bien a Argentina, bien a algún otro país sudamericano y que vivió escondido pues hasta su muerte. De hecho, hay un investigador que es Abel Basti que dice que la versión oficial es falsa y que en realidad tanto Hitler como Eva Braun habrían escapado a Berlín y habrían conseguido llegar a la Patagonia Argentina en un submarino. Dice, y cito textualmente, que allí se instalaron en una estancia a unos 15 kilómetros de Bariloche y que en ese lugar pudo obtener dos testimonios, el de la cocinera y una mujer que nació allí. Lo cierto es que también existen documentos de la CIA en los que se habla de la posibilidad de que en los años 50 Hitler continuara vivo, aunque es verdad que la CIA, ya por desinterés, porque al final pues Hitler ya era una persona mayor que no tenía ningún tipo de poder y se le daba por muerto, pues no le dieron importancia, o bien porque directamente pensasen que la información era falsa. La verdad es que no andaron bastante en esta teoría, ¿no? Pero sí que es cierto que a la Caleta de los Loros, que es una zona de Argentina
muchos meses después de finalizada la guerra y firmado el armisticio el 1 de mayo, llegaron 2 submarinos que, bueno, no se sabe muy bien a día de hoy cómo consiguieron mantenerse ya no a flote, sino navegando con recursos suficientes como para llegar a Argentina tras haber finalizado la guerra, dando la casualidad o la circunstancia de que las tripulaciones eran bastante jóvenes, eran todo hombres, pero bueno, lo cierto es que es una teoría que es bastante bueno, pues tomada en consideración por los investigadores, sobre todo de las teorías conspirativas, ¿no? Es cierto que hay fotografías y, bueno, testimonios de personas que dicen que efectivamente Hitler vivió hasta sus últimos días pues en una casa en Patagonia, pero yo considero que fue muy complicado que esto sucediera. Hay otra teoría, que es la teoría del doble, y es esa teoría que dice que Hitler habría utilizado un doble suyo en el que fue conducido al Führerbunker y al cual asesinaron e hicieron pasar por Hitler mientras Hitler estaba, digamos, escapando o huyendo. Lo que pasa es que lo cierto es que si nos basamos en las pruebas forenses, que son sobre todo las del dentista de Hitler, pues bueno, esta teoría lo cierto es que no cuadra, porque la identificación dental la tiraría por tierra. Es cierto que también hay una teoría, que es la de la captura por parte de los soviéticos, y dijeron que lo habían detenido y ocultado a Hitler. Y esto se basa en que al principio hay unas declaraciones que son muy contradictorias entre los soviéticos que llegaron al búnker. Se habla de supuestos documentos que están clasificados de la KGB, y lo cierto es que la URSS a posteriori sí que confirmó que Hitler había muerto en el búnker. Pero claro, todas estas teorías, el precinto del búnker, el que no dejaran entrar a ningún miembro de los ejércitos aliados en el búnker y solo los soviéticos pudieran tener acceso a él, pues bueno, ha disparado un poco también esta teoría. Por supuesto están las teorías paranormales, o bueno, no sé, la fantasía, ¿no? Que dice que, bueno, pues que poco menos que Hitler habría podido recurrir a prácticas ocultistas, o que habría desaparecido de forma sobrenatural. Incluso, por ejemplo, se habla de la famosa base en la Antártida, que nunca se ha demostrado su existencia, pero que lo cierto es que sí que existe, o por lo menos así comentan algunos historiadores y escritores, como por ejemplo Felipe Botay en sus libros, que hubo un cable, un telegrama que envió Karl Donitz, el almirante al mando de la Kriegsmarine, de la Armada Alemana, en la que venía a decir que la Kriegsmarine se enorgullecía de haber construido un Shangri-La, una fortaleza inexpugnable para el Führer en los confines del mundo. Claro, obviamente se sabe, porque esto sí que está demostrado, que la Alemania nazi había viajado a la Antártida e incluso había cartografiado parte de la Antártida y había arrojado banderas para delimitar lo que ellos consideraban sus posesiones, sobre todo en la zona de la Tierra de la Reina Maud. De hecho, dicen los expedicionarios antárticos que todavía se pueden ver las banderas que desde un avión fueron arrojando para delimitar el territorio, ¿no?, de las banderas nazis. Y posteriormente hay una teoría, una operación que se llama la Operación High Jump, a cargo del almirante Richard Evelyn Byrd, estadounidense, en la que se flota una gran flota de barcos que van a la Antártida para estar 6 meses con la excusa de llevar a cabo maniobras en condiciones climatológicas muy adversas, pero lo cierto es que en vez de estar 6 meses están aproximadamente 6 semanas, no llega, y además bueno, pues vuelven con muchísimas bajas,
y con muchísimos desperfectos materiales en los buques que conformaban esa flota, ¿no? Esa armada que era realmente grande. Además, a eso se suma que el almirante Byrd, que era un expedicionario antártico bastante experimentado, era un héroe americano, de hecho, cuando vuelve hacia Estados Unidos después de esta operación High Jump, hace unas declaraciones al periódico El Mercurio de Chile, y en esas declaraciones lo que dice es que Estados Unidos y el mundo libre debe prepararse para una eventual guerra contra naves que pueden volar de uno a otro de los polos en apenas horas, ¿no? Es una tecnología que en aquel momento ni siquiera con los primeros aviones a reacción era posible. Posteriormente a la operación High Jump se lleva a cabo la operación Deep Frozen, que la teoría de la conspiración aboga porque es una operación en la que se realizaron pruebas atómicas en la Antártida, creando con ello el agujero de ozono, que tan famoso fue en los años 90 como causante del derretimiento de los polos. Pero bueno, lo cierto es que la operación Deep Frozen sigue siendo también una operación, en todo caso, secreta, de la que nunca se ha podido demostrar su verdadera existencia. Hay quien dice que efectivamente las pruebas atómicas se llevaron a cabo, pero no eran tales pruebas, sino lo que se llevó a cabo fue un ataque contra esa base antártida, que además habría albergado naves de una tecnología que los nazis habrían conseguido, que hasta ese momento era parte de lo que se denominaban las Wunderwaffen, que serían los típicos platillos, ¿no? Volantes, esos Brill, esos Hanebück, que hemos hablado de ellos en otra pregunta, y que eran unas naves que por su maniobrabilidad, pues desde luego superaban en mucho o en todo al armamento que en ese momento tenían los Estados Unidos. Estamos hablando que la operación High Jump se llevó a cabo en el invierno del 46 al 47. Yo personalmente considero que Hitler murió en el Führerbunker, y lo hizo porque, bueno, vio tuvo noticias de lo que había pasado con Mussolini y con su mujer, y él no podía permitir, no quería, de hecho, que su cuerpo fuera, bueno, pues no sé si ultrajado o colgado al público como hicieron con Mussolini. Y consideraba que, bueno, pues que si la providencia no le había ayudado, alguna razón habría para ello, y tenía que terminar con su vida, ¿no? De hecho, es curioso porque a Eva Braun le dijo que se escondiera en los Alpes, pero Eva Braun, que además días antes de que todo terminara, se casó con Hitler. Esto está muy bien reflejado en la película del hundimiento. Es una película muy recomendable. Pues le dijo a Hitler que no, que ella iba a estar con él hasta el final, y que por lo tanto, pues bueno, pues fue al Führerbunker hasta que los rusos llegaron y se suicidaron, ¿no? Es verdad que también, junto con Eva Braun y Adolfo Hitler, se suicidó el matrimonio Goebbels, junto con, creo que eran 5 de sus 6 hijos, ya que el otro estaba sirviendo como militar. Y muchos de los jerarcas nazis que había, generales, personal administrativo, se suicidaron o intentaron huir a través de las filas soviéticas. El único que se quedó, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero era el encargado de la maquinaria del búnker, por así decirlo, de lo que era el generador de electricidad, porque además de al búnker, este generador de electricidad, pues lo que hacía era servir electricidad a un hospital que había cercano. Entonces, bueno, pues se quedó para que ese hospital, que estaba lleno de heridos, siguiera teniendo luz, ¿no? Fue la única persona a la que encontraron los soviéticos con vida dentro del búnker. Así que dentro de todas las teorías que hay y todas las historias que nos pueden contar, porque a veces la muerte de Hitler es un filón para escribir libros y vender muchos de ellos y ganar dinero, yo personalmente he hablado con personas como, por ejemplo, Javier Nicolás, a quien considero junto con Felipe Botalla,
los dos mayores expertos en la Segunda Guerra Mundial y en cuanto al nazismo de España, Javier Nicolás ha podido hablar con el escolta personal de Hitler, quien fuera el escolta personal de Hitler, y esta persona le confirmó que el Führer murió en el búnker. Si esta persona mentía o no, nunca lo sabremos, pero lo cierto es que, a pesar de que dicen que los huesos, el cráneo concretamente, de Hitler que conservaban los soviéticos, por alguna foto que se filtró en su día, podía parecer el de una mujer, yo creo que Hitler, por el testimonio sobre todo de esta persona, murió en el Führerbunker aquel 30 de abril de 1945. Y la única teoría que yo considero que podría tener igual una posibilidad remota, pero al fin y al cabo posibilidad de haberse llevado a cabo, es que Hitler, junto con otros jerarcas nazis, hubieran huido a Sudamérica, ¿no? Pero por cómo se desarrollaba en aquel momento el teatro de operaciones europeo, por cómo estaba cercada la ciudad de Berlín, que prácticamente ni siquiera tenían un aeropuerto desde el que salir, lo veo realmente complicado. Hay, dentro de lo que es ya fantasía y pura ficción, un libro que es bastante divertido de leer, bastante entretenido, que es El séptimo secreto de Irving Wallace, en el que mantiene una teoría que obviamente es ficción, pero bueno, es otra teoría, y dice que el Führerbunker tenía una salida secreta que conectaba con un búnker totalmente secreto y que, uniéndolo con la teoría del doble de Hitler, pues Hitler huyó por esa salida secreta y vivió el resto de sus años confinado en ese búnker, ¿no?, secreto. Pero bueno, yo, como digo, considero que de momento y con las pruebas que tenemos, la versión oficial es la más creíble y la más plausible. Si algún día aparecen pruebas que nos llevan a otra conclusión, pues las estudiaremos. Pero de momento esa es mi conclusión. Bueno, como esta era la última pregunta, espero que os sirva para hacer el trabajo que estáis haciendo. Creo que habéis elegido un tema que no es fácil, que hay que ser valiente para hablar de esto por todas las connotaciones negativas que tuvo el nazismo, pero creo que es interesante que se conozca, sobre todo para no repetir las cosas malas que tuvo, pero bueno, también para fijarnos en que no todo fue tan malo como nos cuentan, ¿no? Y en todos los bandos hubo atrocidades. Si necesitáis que amplíe alguna respuesta o queréis que hablemos de algún tema en concreto, pues me lo decís y yo intentaré ayudaros dentro de mis posibilidades, ¿de acuerdo? Bueno, un abrazo fuerte. Hasta luego. Doncs bé, fins aquí el programa d'avui. Esperem que t'hagi agradat, que el cafè o el te hagi arribat fins al final. Com diu el meu pare, besitos, carantoñas, abrazos i palmadites en l'espalda. Ens escoltem dintre 7 dies. O no, no se sap mai. Potser que d'alguna manera estranya dintre 7 dies tinguem un nou programa. I si pots, no li diguis que ho faig molt millor que ell. Adeu. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.